Y desde el Congreso de los Diputados ofrece ahora una valoración de los datos del IPC que hemos conocido hoy el portavoz de Economía de Ciudadanos, Luis Roldán. Quería comentar los últimos, el último informe sobre el plan de estabilidad del Gobierno para los próximos años que ha hecho la AIREF, que creo que ha hecho un muy buen trabajo en identificar cuáles son algunos de los principales problemas del plan que ha presentado el Gobierno. Esencialmente, de aquí a 2019 va a bajar en porcentaje del PIB la inversión en educación y en sanidad del Gobierno de Mariano Rajoy. Con lo cual creemos que es una mala noticia porque el Gobierno sigue recortando o no invirtiendo suficiente en las partidas sociales y en las partidas de futuro, en una situación de extrema sensibilidad y fragilidad social. Creemos además, como hemos reiterado en numerosas ocasiones, que se ha perdido una oportunidad enorme durante estos últimos años para potenciar el crecimiento del país con reformas estructurales. Seguimos teniendo los mismos problemas estructurales de fondo de la economía y sociales que teníamos hace 4 años, que es el enorme paro masivo, la enorme precariedad, los desajustes en el ámbito fiscal, tenemos el déficit más alto de la Unión Europea y el Gobierno no ha hecho las reformas ni ha hecho sus deberes. Evidentemente, con la situación que tenemos ahora para formar Gobierno antes de unas elecciones y con mayor fragmentación será más difícil hacer reformas, con lo cual una oportunidad perdida del Gobierno y, como digo, una mala gestión porque no se han abordado los problemas de fondo de la economía. Además de eso, quería decir otro dato que creo que es muy significativo y que creo que también quizás explique bien o complementa bien esta visión de la mala gestión del Gobierno o desmonte de alguna manera este mito de la buena gestión del Gobierno del Partido Popular de la economía, que es que nos deja un agujero encubierto en las cuentas de la Seguridad Social que es realmente alarmante. Los ingresos de los pensionistas están en riesgo en España. Ha caído a la mitad en los últimos 4 años los ingresos en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y eso es un problema muy importante que tenemos que abordar de manera responsable todos los españoles. Es otro de los signos de la mala gestión de este Gobierno, como digo, un agujero en las cuentas de la Seguridad Social que pone en riesgo el futuro de los ingresos de los pensionistas, básicamente por la mala gestión del Gobierno de Mariano Rajoy. Si tenéis alguna pregunta. ¿Compartirían ustedes los recortes adicionales que más o menos termina el plan de estabilidad en sanidad y educación? No, nosotros creemos que precisamente para cambiar el modelo de crecimiento es imprescindible hacer unos cambios estructurales en la forma de invertir. La educación para nosotros, como sabéis, es una enorme prioridad. Hemos hablado de aumentar los recursos en educación y no de disminuirlos. Hemos hablado también de lograr un gran pacto educativo para poder abordar los 3 o 4 problemas que convierten a España en un país absolutamente anómalo en cuestiones educativas, con el fracaso escolar más alto de Europa, con un índice de repetidores que absorbe el 8% de los recursos en educación, con unas competencias básicas de media y también en términos de excelencia muy por debajo de lo que nos tocaría por nuestro nivel de renta. Es decir, tenemos unos problemas de fondo que son la clave para potenciar el crecimiento futuro, para permitir que esos déficits y esos desajustes estructurales, tanto en la seguridad social como en las cuentas, como en el déficit público, se puedan ajustar para potenciar el crecimiento, y también para asegurar la igualdad de oportunidades. Por tanto, la educación es para nosotros una grandísima prioridad, como hemos insistido muchas veces, ¿no? Yo creo que en parte también estas cuentas, estos desequilibrios en la seguridad social reflejan un problema de fondo que también hemos hablado mucho, que es el problema del mercado laboral. La altísima precariedad y la altísima temporalidad que tenemos impide que se puedan acumular derechos cuando los jóvenes, en su mayoría de mi generación, se pasan el día rotando, entrando y saliendo del mercado laboral, no logran acumular derechos y, por tanto, los ingresos que llegan a la seguridad social van cayendo de forma progresiva. Por eso es imprescindible hacer también reformas en el mercado laboral. Sí, yo quería preguntar, Albert Rivera ha dicho esta mañana que no le importaría gobernar con el Partido Popular, pero que las condiciones eran claras, nuevas personas
y nuevas políticas, nuevas personas. ¿Es Rajoy la persona que tiene que quedarse al lado para que Ciudadanos la apoyen? Bueno, nosotros lo hemos dicho muchísimas veces. Yo creo que, desde Ciudadanos pensamos que si empieza un nuevo tiempo político en España, si empieza un nuevo periodo donde realmente tenemos que abordar los problemas de fondo en la economía, en la sociedad, regenerar la política, no creemos que Rajoy sea el candidato ideal para liderar ese camino. Por eso insistimos en que para nosotros lo prioritario es realmente implementar un programa ambicioso, un programa de cambio, un programa que abra oportunidades a los trabajadores, que abra oportunidades a los autónomos, que abra oportunidades a las mujeres, que abra a la igualdad de oportunidades a la educación y que permita unos cambios de fondo, que es lo que necesita este país. Yo creo que Rajoy ha tenido una oportunidad durante los últimos 4 años que ha desaprovechado, como es evidente. Nos ha dejado, además de un agujero en las cuentas públicas, una economía con unos problemas estructurales enormes y pensamos que no es la persona probablemente más adecuada para liderar ese cambio. El hecho de que ahora ya hemos conocido los recortes a través de estos planes enviados a Bruselas del Gobierno, precisamente en estas dos materias, en sanidad y en educación, ¿usted cree que esto puede entender la ciudadanía después de lo que ha sido no esta legislatura, sino la anterior, en cuanto a recortes? Bueno, insisto, yo creo que durante los últimos años los españoles han sufrido un enorme esfuerzo de ajuste. Han cargado la gran clase media con los costes de la crisis. Pensamos que ya es suficiente de recortar en las partidas esenciales para los ciudadanos, en sanidad, en educación. Pensamos además que esas son las claves de la sociedad del futuro, de la España que queremos dentro de 10 años. No podemos pensar que queremos vivir en un país en el que cada vez tengamos menos derechos sociales y una educación peor, ¿no? Para nosotros es absolutamente esencial, pero como digo, por razones evidentes de la importancia para la sociedad, pero también para el crecimiento económico, ¿no? La educación es absolutamente clave para poder vivir en la sociedad del conocimiento y para poder competir globalmente, seguir creciendo y mantener nuestro estado de bienestar. Gracias.